bastante bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dirmashizados. Así les voy a apodar ahora. Dir y mashizados, de dimashizados, ¿verdad? De embrujados por la magia de nuestro querido Dimash. Así es, dirmashizados. ¿Cómo están? Yo espero que muy muy bien. Bienvenidos a un video de semana. Y bueno, hoy va a ser un video pequeñito, porque nada más quiero dar mi opinión. Dije, yo no me puedo quedar con las ganas de esto. Necesito sacarlo, compartirlo. Qué barbaridad. Pero, Dios mío, yo sigo abrumada, emocionada, acalorada por la famosa y tercera foto fructífera de nuestro querido Dimash. Sí, claro que sí, por favor, aplausos. Aplausos dirmashizados, bien fuertes. Dios mío. Vamos a hacer una cronología de las famosas fotos fructíferas. Claro que sí. Vamos a estar poniendo también 2, 3 fotitos que no son fructíferas, pero podrían pasar por serlo. Que también son muy gozadoras para nosotras. Y obviamente abordar, ya saben, la opinión pública de las Dirs que chocan con este tipo de publicaciones de Dimash y las que, oh my god, las gozamos a todo lo que da nuestro cuerpo, nuestro ser y nuestra imaginación. Sí, claro que sí, señoras, sí, y señoritas también. Oigan, déjenme les cuento cómo me di cuenta de esta foto. Ay, bueno, hasta les voy a contar cómo pasó todo. Tengo un chat de distintas Dirs. Tengo varios, ¿verdad? Y una de esas, una Dir, amiga mía, postea la foto y dice, oh, por Dios, miren lo que Dimash acaba de postear. Y yo dije así de, ¿what? Espérenme tantito, voy corriendo al Instagram de Dimash para verificar esta fotaza. Y claro que sí, nuestro Dimash en todo su esplendor nocturno, en todo su esplendor dimashoso que solamente él provoca, nos pone esa foto. Oh my god. Fabuloso. El sueño que desde hace varios meses deseábamos se concretó justamente el 13 de agosto de este 2021. Sí, y aún a esta fecha que ustedes están viendo el video, todavía las Dirs, varias Dirs, entre ellas yo también, nos seguimos reponiendo de esos calores arduos que llegaron desde Kazajistán con el nombre de Dimash. Sí, esos calores que nos hacen sudar, soñar, sonreír e imaginar. Porque les recuerdo que además de que Dimash es ese extraordinario cantante que puede hacer con su voz lo que quiera, y además de ser un gran bailarín, un gran actor, que oh por Dios, me ha encantado esa faceta que ha mostrado. También es compositor, multiinstrumentista, un ser humano maravilloso, con una esencia preciosísima y muy bella, ¿verdad? Que también nos cautiva. Pero, señoras, Dirs, no podemos dejar de lado que es un hombrezote guapísimo. Y no solamente es guapo, porque hay muchos hombres guapos, hay muchas mujeres muy guapas también. Pero además tiene ese algo que de verdad hace que nos cautive, que nos enamora y que nos embelezca con las cosas más mínimas. Eso, señoras, se llama sensualidad. Sensualidad en todo su esplendor. Pero antes de profundizar un poquito en eso, vamos a hacer la famosa cronología de estas fotazas. Sí, claro que sí. La primera fue un 3 de julio del 2018 y la vemos en su dormitorio, en su cama, con la sabanita a medio pecho, muy delgadito se ve, pues estaba bastante jovencito, pero ya saben, clásica pose de Dimash, así, amor y paz. Hagamos el amor, no la guerra. Sí, claro que sí. Si es con Dimash, mejor. Déjenme decirles que esa foto está en su Instagram y tiene hasta el día de hoy 58,000 likes. Así es.
poquitos, yo diría que poquitos, ¿no? Después está esta otra famosísima foto fructífera, claro que sí, que yo creo que es muy recordada por muchas Dirs, porque en esta época, pues obviamente era mucho más conocido, ya tenía a toda su legión Dirs por todo el mundo, ¿verdad? Mujeres, hombres de distintas edades. Y esta fue del 8 de septiembre del 2020. Y esta nos encanta mucho, porque ahí se le ve bastante embarnecido, bastante trabajadito, cuerpo de gimnasio, hombros, omóplatos, cuellazo de gimnasio, sí, de que le entró duro fue en época de cuarentena, entonces pues se tenía que entretener en algo aparte de la música y nosotras lo agradecimos, sí, claro que sí, y aparte se ve como hasta de portada de revista. Me encanta, se ve muy guapo, muy muy guapo. Y en su época también causó revuelo, muchas creyendo que era Photoshop, que ese no era el cuerpo de Dimash, que él no está así. Sí, señoras, era él, ¿verdad? Incluso les recuerdo que yo cuando vi esa foto dije, qué buen Photoshop. Qué buen Photoshop. Felicidades a la DIR que lo hizo, quien lo hizo. Y cuando me van diciendo, no, no es Photoshop, es él. Y dije, no, ¿cómo crees? O sea, no, ¿cómo crees? Dios mío, no puede haber tanta perfección. Me fui corriendo al Instagram y cuando la vi dije, pellizquenme porque es una realidad. Sí, es nuestro Dimash. Y desde ahí pensé, todo puede pasar. Esa foto hasta el día de hoy tiene 195,000 likes. Nada que ver con los 58 de la fotito pasada, ¿eh? Esta superó por mucho las expectativas. Y bueno, después de casi un año, Santa Madre de Dios, qué crueldad es esa, Dimash. Nos postea esta belleza de foto que hasta el momento de ahorita lleva casi 130,000 likes. O sea, esta pinta... ¿Quién sabe si para superar? ¿Creen que supere la pasada? Porque es difícil, ¿eh? Pero yo creo que sí, se ve guapísimo. O sea, ya listo para dormir. Vemos las cortinas. Bueno, si no te habías dado cuenta, ¿verdad? Porque yo sé que muchos nada más se enfocaron en algo, ¿verdad? En nuestro bellísimo Dimash. Pero podemos ver que las cortinas también están atrás, blanco con negro. Ya saben, marca Dimash. Claro que sí, la cadenita, que yo creo que si no la viste es porque qué barbaridad, o sea, Dios mío, está en el mero punto, justo arribita de, vamos a hacer close-up, claro que sí, de esos vellitos del pecho. Y si no te habías dado cuenta, porque también tiene un bellísimo lunar, que también se nota en la pasada, en el hombro izquierdo. Me encanta ese look como desenfadado que apenas le estaba empezando a crecer el bigote, la barba y se le nota como esa sombra, esa mancha. A mí me fascina, a mí sí me gusta. O sea, también se ve guapísimo, así súper afeitado, pero así ese look relajado me encanta, me encanta. Oh, por Dios. Sí. Y ustedes dirán, bueno, ¿de verdad tenés que hacer un video acerca de esto? Sí, lo tenían que hacer. ¿Por qué? Porque soy una DIR, porque soy mujer y porque me dedico a esto. Claro que sí, a exponer esos detalles que no te habías dado cuenta, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a abordar estos temas porque muchas se han dado cuenta, yo también, que cada vez que Dimash postea este tipo de imágenes, este tipo de fotos, obviamente incendia las redes sociales, todo mundo explota y lo disfruta mucho, pero hay otro sector, tal vez muy pequeñito y tal vez de DIRs más conservadoras, nada que ver con la edad, porque de verdad hay unas DIRs con edad, qué barbaridad, son candentes las mujeres, y está bien, está padre, porque Dimash nos revive esas cosas, claro que sí, pero les hablo de este sector pequeñito que tal vez se sienten como un poco ofendidas, un poco como, no sé si espantadas, no sé si les rompe de golpe esa percepción que les he dicho en muchos videos de que Dimash es un ser puro, un ser angelical, un ser sin pecado, casi virginal, que para mí es erróneo porque es un humano y al fin y al cabo. Y a pesar de ser un hombre muy sabio para la edad que tiene, que es muy joven,
y un ser también con mucha sencillez, mucha humildad, mucho amor. Discúlpenme, señoras, pero así también corre la sensualidad por su cuerpo, por sus venas y por todo su ser. Y eso no lo puede tapar. O sea, es como tapar el sol con un dedo. No, no se puede hacer eso. Y me encanta porque no necesariamente tiene que exhibirse. O sea, agradecemos muchísimo estas fotos y causan un revuelo brutal porque no estamos muy acostumbradas. Y no estamos muy acostumbradas debido al país del que viene, ¿verdad? Que tiene unas tradiciones bellísimas, pero también muy pesadas en cuestión de ideologías, de valores. Pero eso no quiere decir que de vez en cuando se pueda mostrar así, en plenitud, muy cómodo con su cuerpo, con su ser, como se puede mostrar de vez en cuando así y explotar las redes sociales y nuestros corazones, también se puede mostrar totalmente tapado, totalmente hasta serio, pero con la mirada, con la voz, con un gesto, con un solo movimiento. Es sumamente brutal para nosotras. Eso, señoras, es sensualidad. Y de hecho es así. La sensualidad es esa cualidad que poseen ciertas personas para provocar una reacción emocional en otras. Esto obviamente va vinculado a los sentidos. Obviamente nosotros lo percibimos con Dimash, sería obviamente con la visión y con la audición, ¿verdad? Y las muy afortunadas dears, pues con el tacto, ¿verdad? Que han estado muy cerca de él y no dudo que hasta con el olfato, porque dicen que el hombre huele maravillosamente bien. El gusto, eso sí, yo creo que nadie lo ha tenido. Pobre de ella que tenga ese privilegio. No, hombre, va a ser brutal. Pero bueno, pero lo percibimos a través de eso. Y es un conjunto, la sensualidad es un conjunto y Dimash lo tiene. Porque aparte de ser un físico increíble, ya les digo, un hombrezote de 1.91 con una estructura ósea que ya quisiéramos todas abrazar, pues el hombre también esa sensualidad la lleva a cabo a través de su voz, de su manera de pensar, que esa también es algo que nos captura por completo, esa sabiduría, esa sencillez, que decimos, wow, a pesar de que es guapísimo, es de este mundo, y es de esas personas que no te encuentras en la esquina. También lo lleva a cabo de su personalidad, esas manos que nos emocionan muchísimo cada vez que canta con ellas. Ya les dije que es una extensión de su voz. Es algo que yo creo que las dears con las cuales chocan este tipo de publicaciones tienen que empezar a acostumbrarse. Porque es un ser humano, como todos. Ya les dije, con defectos, con virtudes, es un ser humano. No lo deshumanicen, eso es hasta violento. En serio. Entonces, y además, miren, pruebas hay un montón. Nada más para que vean que él es así. Es una cosa innata en su ser. ¿Me entienden? Ya viene con él y no está bien tratar de decirle, no lo muestres así. Bueno, todas las preguntas que nos hacemos todas las veces. ¿Qué pensará su mamá, no? ¿Qué pensará su familia, su primera mamá, la señora Migua? No lo sabemos, pero eso ya no nos importa tampoco, porque si Dimash está muy cómodo mostrando este tipo de fotos, bienvenido, claro que sí, son bienvenidas esas fotazas. Sí, todas estas fotos que están viendo a continuación están en el Instagram de Dimash, para que se vayan a checarlas. Si no lo habían hecho a profundidad, chequenlas. Muchas podrían pasar por fotos fructíferas. Son fotos, a mi gusto, bellísimas, que son justamente en ese momento perfecto en donde podemos ver a plenitud la sensualidad de nuestro querido Dimash. Ese león, ese águila que desborda estando en el escenario. Y cuando no lo está, también. Nuestro Mr. High kazajo favorito y preferido. Definitivamente. Y es que por favor vean eso. O sea... Oh my God. O sea, esa foto que les puse el video pasado en donde él está así, se le ve todo el cuello y la mandíbula que tanto me fascina. Oh my God. Y me encanta porque dice, solo una foto. Casual aquí, ¿no?
Tú sabes, Dimash, qué es lo que provoca esa foto, ese tipo de fotos a nosotras. ¿Qué te cuento? Mejor ni te cuento, ¿eh? No, no, no. O sea, vean los gestos, por Dios, o sea, es, son bastante sugestivos, pero de una manera muy persuasiva, sin caer en lo vulgar, pero muy persuasiva, que de verdad nos ponen las hormonas, la dopamina a todo lo que da. O sea, wow. Gócenlas, mujeres, por favor, ¿sí? Como se acuerdan de estas fotos cuando les di, repito, que eran los tiempos de Kairan y Liam, y el muchacho sube cuando está grabando el video, se le ve tremendo brazazo, magnífico, de Cárgame, o donde está en la cuatrimoto también. O sea, hay infinidad de material muy bueno para el ojo de las deers, sí. Y hay otro que no necesariamente está en su Instagram, pero está en las redes sociales y que es también maravilloso. Es más, alguna vez les puse en el video de una de mis canciones favoritas, que es Just Let It Be, en donde él está dando autógrafo con una camisa roja pasión a medio pecho y se inclina a dar autógrafos y a recibir algunos regalos y oh my god, conocimos el cielo, muchas tears en ese video. Es más, vamos a disfrutarlo una vez más para ustedes, para que puedan seguir su día a día muy a gusto. Qué malvada. Es que vean eso, por Dios. Inevitable, es inevitable. Y esa parte de donde se inclina y se le ve todo el pecho. Bueno, o unas partes. Y nosotros de Deer, mete la cámara, ¿no? Mete el celular ahí a ver qué más encuentras. Bendita mujer que grabó esto. Santa Madre de Dios, muchísimas gracias por enfocarlo en su plenitud. Ah, sí. No, bueno, qué barbaridad, qué barbaridad. Bendiciones a todas las deers, ¿verdad? Que se encargan de hacer este tipo de encuadres o de cámaras lentas o de enfocar las cosas adecuadas para disfrutar a nuestro Dimash. Y también ha sido muy criticado, de hecho, dentro de todo esto, cuando sube fotos con bailarinas, en donde él está actuando, ha sido atacado fuertemente de cama. Creo que incluso alguna vez tuvo que bajar una foto, tuvo que borrar una foto debido a las fuertes críticas. Y eso está fuerte, señoras, porque nosotros, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos para andar juzgando a nuestro querido Dimash? Ustedes nada más gocen su voz, las que quieran gozar su voz y su música, y las demás déjenos gozarlo a él en todo lo que da. Y si él lo pone, qué mejor. Reconozco que en internet hay muchos fotomontajes bastante subiditos de tono, sí, claro que sí. Y lo que a mí me salta es que luego están hasta etiquetando a la familia que deberían, o hasta Dimash en ese tipo de fotos. Eso sí, aguas, porque eso no está bien, ¿no? No está padre. Y más porque son fotomontajes, ¿verdad? Pero no hay como las fotos que él mismo publica, en donde pues, nos damos por bien servidas, mujeres, ¿o no? O al menos yo sí, ¿eh? Yo sí. Ay, no, qué maravilla, ¿eh? Pero quería abordar este tema porque, les repito, he visto bastantes mensajes no tan bien recibidos y me salta el pensar el por qué. Cada cabeza es un mundo, obviamente, es una perspectiva, pero, por Dios, seamos un poquito más relajadas. Y algo que es muy cierto que leí de una deer que escribió algo muy bueno en Facebook, que se llama Carla Peña. Escribió todo una tesis casi, pero es muy buena. Pero lo que me gustó mucho es que precisamente ella dice: el deseo está en lo prohibido y en el misterio. Y Dimash es un experto en eso. Es un experto en manejar el arte de la sensualidad. La sensualidad no tiene nada que ver también con un físico, les repito, es un conjunto, porque hay mujeres y hombres que tal vez no sean tan agraciados físicamente, no tengan grandes atributos como otros, pero que tienen un no sé qué sé yo, pero que volteas a verlos y dices, no sé qué tiene, pero me llama la atención, ¿sabes?
Eso es sensualidad también. Y lo maravilloso de eso, y que me encanta que lo hace Dimash, es que no necesita, les repito, exhibirse como muchos otros artistas lo hacen para llamar la atención, para provocar algo en nosotras. La belleza no tiene que estar peleado, o la sensualidad no tiene que estar peleado con lo que eres. Creo que con todo lo que ha demostrado Dimash, en cuestión de sabiduría, en cuestión de manera de pensar, se puede dar el lujo de subir esas fotos y mostrar un físico, solamente un físico. Sí, ¿por qué? Porque nosotras sabemos muy bien que aparte de ese físico extraordinario, sabemos la calidad de ser humano que es y la mentalidad que se carga. Se puede dar ese lujo. ¿Me entienden? No es como aquellas personas que nada más se dedican a subir físico, pero que cuando los tratas o cuando hablas dicen, Santa Madre de Dios, mejor quédate calladito, papacito. Él se puede dar ese lujo. Porque los demás, como bien dice el dicho, si el mundo fuera ciego, ¿a cuánta gente impresionarías? Un físico obviamente no te bastará. Entonces, por eso nos encanta Dimash, por eso sí le aplaudo que suba ese tipo de fotos, porque él también tiene el otro complemento. ¿Me entienden? ¡Qué maravilla! Aplausos a nuestra Dimash. Sí, claro que sí. Santa Madre de Dios, esa foto me dio para dar un videazo. Yo pensé que era corto, pero no, estoy viendo los minutos y creo que me pasé como siempre. Pero yo necesitaba decirlo y compartirlo con ustedes. Y denme por favor sus puntos de vista. Les repito, Dimash es humano, es muy talentoso, pero es innegable que es guapísimo, que es el hombre que todas quisiéramos tener al lado. So sorry. Así es la realidad, la triste realidad de todas nosotras. Pero bueno, espero les haya gustado, se hayan entretenido, se hayan gozado la pupila con las fotitos que les puse. Y bueno, les mando un beso y un abrazo enorme a todos ustedes. Y nos vemos en el sábado dimashoso, porque hay harto que contar con el Bacata Balassi, claro que sí. Así que, so bold.